Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario dentro de las acciones del Gabinete PRL, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, actividades que se desarrollan en el marco del programa de asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva. Dirigido, como sabéis, a empresas y pymes y proyectos que estamos desarrollando con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Esta tarde el título de la sesión como decía que vamos a tener esta tarde, es visita de la inspección de trabajo, acciones por parte de la empresa. Se va a hablar a conocer el tipo de actuación de la inspección de trabajo y las acciones que debe llevar a cabo la empresa, el procedimiento sancionador, actas de infracción y recargo de prestaciones económicas y las consecuencias del reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario anticipado. El contenido de este webinario, van a ser 2 puntos. El punto 1, visita al centro de trabajo, control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, y el punto 2, propuesta en acta de infracción de la inspección de trabajo, efectos del reconocimiento de la responsabilidad y el pago voluntario de la sanción. Para esto contamos con 2 excelentes ponentes, que son Gemma Hidalgo Muñoz, de SPM Construcción, técnico superior en PRL, especializada en seguridad en el trabajo, prevencionista, convencida, experta en sistemas de gestión y control operacional de medios de prevención y protección. Lleva 25 años prestando servicios como técnico especializado a empresas de construcción. Y por otro lado también tenemos a Victoria Olaya. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. De aquí de la casa y gerente también de SPM Construcciones. Deciros que os voy a poner en el chat el enlace del gabinete, y donde podéis acceder, o incluso a través de la página de SEA también podéis acceder al gabinete, donde podéis ver mucha información de prevención de riesgos laborales, noticias actualizadas, los servicios que prestamos y sobre todo un buzón de consultas donde podéis lanzar las consultas que tengáis, os las contestaremos gustosamente. Todas las consultas, todas las dudas que tengáis, ya no en cuanto a este webinar, sino de lo que sea relacionado con prevención de riesgos laborales, tenéis el buzón de consulta y os la contestaremos. Y sin más dilación, paso ya la palabra a Gemma. Gemma, buenas tardes, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Lo primero, como siempre, agradecer a la CEA y al Instituto Andaluz de Prevención que cuenten con nosotros para estas jornadas divulgativas. Y en la parte que a mí me toca, voy a compartir mi presentación. Os pido, por favor, a Victoria y a Manolo que me digan si la ven correctamente. Sí. Perfecta, Gemma. Gracias. La parte que a mí me toca, que voy a intentar ser bastante concreta y escueta, es la parte referida a lo que es la visita de la inspección de trabajo a los centros de trabajo, el proceso, desde que tenemos la visita de la inspección de trabajo hasta que se cierra ese proceso que puede ser o no sancionador, ¿vale? En primer lugar, para centrarnos un poco, decir que todo lo que es el ámbito de actuación de la inspección de trabajo se encuentra enmarcada dentro de una ley que, entre otros muchos aspectos, en la ley 23/2015, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social, donde, entre otros muchos aspectos, se establecen las funciones y facultades, el ámbito de actuación, se hace referencia y se deja constancia de la presunción de certeza de la inspección de trabajo, que también veremos lo que es, y los tipos de acciones y medidas derivadas de la actividad de la inspección. Dicho esto, hay que, aunque todos tenemos en la cabeza cuando recibimos la visita de la inspección de trabajo como una connotación negativa, en honor a la verdad y después de tanta relación que llevo teniendo con la inspección de trabajo en varias provincias, pero con mayor énfasis en Málaga, que es donde yo trabajo, la inspección de trabajo no es solo un órgano de control, sino también es un órgano de asesoramiento, ¿vale? Con lo cual también tiene una actitud proactiva ante la prevención de riesgos laborales. Las funciones principales,
es la de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenidos de acuerdos y convenios colectivos en los siguientes ámbitos. Sistema de las relaciones laborales, prevención de riesgos, que es la que nos vamos a centrar hoy, sistema de la seguridad social, empleo, migración, cooperativa y otras formas de economía social. Esos son los ámbitos de actuación y dentro del primer punto. También actúan como asistencia técnica a empresas a través de programas divulgativos, programas de reducción de índice de siniestralidad, de inserción social, etcétera. También asistencia técnica a trabajadores y representantes y a otras administraciones y órganos judiciales. Aquí es muy importante cuando hablamos de órganos judiciales, cuando hay un juicio el juez no tiene una formación técnica en materia de prevención de riesgos laborales, puede solicitar la asistencia técnica tanto de la Inspección de Trabajo, y la Inspección de Trabajo a su vez puede ir también de los técnicos, puede solicitar la ayuda o asistencia técnica de los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por último, el último grupo de funciones sería conciliación, mediación y arbitraje. ¿Cuándo se puede dar este caso? Pues se puede dar básicamente cuando hay situaciones de huelgas u otros conflictos laborales. Se puede o bien por interpelación de órganos superiores o incluso por las partes que pueden apelar o pueden solicitar el servicio de la Inspección de Trabajo como un órgano conciliador y de mediación. Las facultades que tiene o que la ley le da a los inspectores y subinspectores de trabajo, esto es muy importante porque a veces a los propios trabajadores, responsables de centros de trabajo, etcétera, no nos queda claro, es la facultad de entrar libremente sin previo aviso a los centros de trabajo. Un inspector se puede presentar en nuestro centro de trabajo en cualquier momento y no se le puede negar la entrada, ¿vale? Esa negarse la entrada constituiría un delito. También tiene la facultad de hacerse acompañar en las visitas. En términos generales o de forma general, cuando un inspector de trabajo suele visitar un centro de trabajo, suele solicitar el acompañamiento de un responsable, entre otras cosas porque para que le dirija en esa visita, ¿vale? Le guíe. También tiene la facultad de investigar, examinar y reconstruir o probar o realizar pruebas que considere necesarias. ¿Vale? Pues por ejemplo, pues si entramos en por ejemplo, puede probar si hay una barandilla, como un ejemplo, puede hacer una prueba, no lo suelen hacer, pero lo pueden hacer una prueba para ver la resistencia que pueda tener esa barandilla. Es un ejemplo muy simple para que nos quede claro. Adopción de medidas cautelares. Estas medidas cautelares, ¿cuándo las pueden adoptar? Cuando la Inspección de Trabajo tenga dudas de que se pueden destruir una vez que se vaya del centro de trabajo, si ha visto situaciones o elementos constitutivas de delito, pueda tener la duda de que se puedan destruir, modificar o incluso hacer desaparecer determinadas pruebas, exámenes, etc. Y adopción de medidas finales tras la actuación, ¿vale? Esas son las facultades que se le atribuyen a los inspectores y a los subinspectores de trabajo. El ámbito de actuación, en origen, la Inspección de Trabajo puede realizar sus actuaciones tanto en personas físicas, trabajadores autónomos, trabajadores, etcétera, como personas físicas como personas jurídicas, empresas, ¿vale? Públicas o privadas, comunidad de bienes u otras actividades sin personalidad jurídica, también podría hacer una actuación en una comunidad de bienes constituida, como sujeto obligado del cumplimiento de las normas del orden social. Lo que quiere decir esto es que la Inspección de Trabajo no solo va a inspeccionar o no va a realizar su trabajo de asesoramiento técnico también, no me quiero quedar en la parte negativa de esta sección, con las empresas, sino que también puede ir encaminada a personas físicas, ¿vale? Algo muy importante y que es fundamental para poder entender luego el proceso que mi compañera Victoria va a explicar, que es el proceso todo de la responsabilidad administrativa, y proceso sancionador, es que la Inspección de Trabajo tiene una presunción de certeza. ¿Qué es la presunción de certeza? Pues no es ni más ni menos que la veracidad de su palabra. Es decir, ante hechos probados, constatados por la Inspección de Trabajo,
se formaliza, se presume que es veraz y que lo que dice el inspector de trabajo es totalmente cierto. Con lo cual, ante eso es difícil, salvo que tengamos unas pruebas muy concluyentes, muy flagrantes y muy efectivas, muy objetivas, es difícil contravenir. Se puede, en ocasiones se consigue, contravenir al contenido, por ejemplo, de un acta de infracción, ¿vale? También a los informes que pueda emitir. ¿Por qué hacemos diferencia entre hechos constatados y informes? Bueno, pues porque, por ejemplo, si estamos en un proceso judicial, el juez se puede apoyar en un informe emitido por la Inspección de Trabajo, con lo cual ese informe a su vez se va a apoyar en hechos constatados, y tanto ese informe como los hechos que él contenga tendrán esa presunción de certeza. Esto quiere decir normalmente que cuando nos llega una sanción, una falla firme de sanción, muchas veces la empresa empieza a decir, no, porque el inspector, porque... Ojo, que lo que dice el inspector en su informe y en su acta de sanción tiene presunción de certeza. Bien, los tipos de acciones están los planes o programas de inspección, que veremos que no tiene por qué ser constitutivo de un delito, sino simplemente es un plan o un programa que en Málaga durante mucho tiempo, hace ya muchos años, hubo un plan que era el plan intersectorial, que hacía referencia a aquellas empresas de distintos sectores con mayor siniestralidad. Durante un periodo determinado se le hacía un seguimiento a la empresa de asesoramiento técnico con el fin de conseguir bajar la siniestralidad. Luego también una acción a petición de otros órganos, como hemos estado comentando, pues puede ser que otros órganos con otras competencias le soliciten que realicen algún tipo de actuación. Denuncias pues pueden ser, pues por ejemplo, denuncias de trabajadores, de sindicatos, de otras empresas, incluso un viandante que vea un delito constitutivo o una acción constitutiva de delito desde el punto de vista del orden social, puede acudir a la Inspección de Trabajo y realizar una denuncia. De forma por iniciativa propia de un inspector, pues es decir, un inspector de trabajo que, pues por ejemplo, vaya a realizar una visita referida a un plan o a un programa de inspección, pero en ese trayecto pues vea una obra y por motivos varios decida entrar. Es una iniciativa de los inspectores. O cuando se produce un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En estos casos, bien de oficio, bien por denuncia de las partes, también van a intervenir, ¿vale? Cuando se produce una visita a los centros de trabajo, que ya hemos dicho de las distintas formas, pongo de oficio entre comillas, porque como hemos dicho puede ser por iniciativa propia, por otro órgano que le corresponda, por un plan, etcétera, o una iniciativa, denuncia o accidente de enfermedad profesional. Puede darse lo que se suele ocurrir cuando llega el inspector de trabajo a nuestro centro de trabajo, es que lo que va a hacer es, en primer lugar, una comprobación de las condiciones de trabajo in situ. Condiciones de trabajo no solo medidas de seguridad, ¿vale? También el tema de jornadas de trabajo, bienestar, la parte social, el tema de los protocolos, de la asistencia de protocolos de acoso, etcétera. Y luego hará una toma de datos, verificaciones y declaraciones si lo considera oportuno. Todas estas este segundo bloque podemos decir que es complementario a esa verificación. De una actuación de la Inspección de Trabajo, en el momento que el inspector de trabajo entra en nuestro centro de trabajo, evidentemente todos nos solemos poner nerviosos, pero puede ser que de esa actuación no se derive más allá de, no haya ninguna actuación más allá de la visita, ¿vale? Una vez que ha hecho la visita, normalmente puede darse una o varias de las situaciones a continuación voy a detallar. La primera es el requerimiento de una paralización o medidas cautelares. Por ejemplo, llega a un centro de trabajo y verifica que hay una falta de medidas de seguridad, pues por ejemplo, en un taller, verifica que hay una serie de máquinas que no cumplen con la normativa aplicable referida a materias de seguridad, pues porque les faltan resguardos, etc. Pues en ese momento paraliza, puede darse el caso de que paralice toda la empresa o que paralice puntualmente la zona donde ha detectado ese incumplimiento. Y además puede establecer unas medidas cautelares, ¿vale? Como hemos dicho antes, para evitar que se destruyan o modifiquen pruebas. Además, paralelamente,
puede solicitar un requerimiento de subsanación. Ahora veremos un ejemplo de cada caso. Este requerimiento de subsanación lo que hace es que lo va a dejar por escrito. Por ejemplo, además del hecho constitutivo de la paralización, que es la falta de protecciones de los equipos, puede darse el caso, por ejemplo, de que haya cables por el suelo. Pues puede haber también un requerimiento de subsanación donde diga que deben evitarse que los cables estén por zonas de paso, etcétera, ¿vale? Y luego también puede haber un requerimiento de verificación de datos, documentación e informes que va a solicitar, por regla general, que se lleven a una comparecencia física o un requerimiento ya también lo puede haber online, que será una fecha a posteriori después de su visita. Una vez que esto ocurre, una vez que ya hemos paralizado, se ha hecho un requerimiento de subsanación, etcétera, pues, y analiza, el inspector de trabajo analiza todo el expediente para que nos entendamos, pueden darse las siguientes causas. La primera causa, la siguiente opción. La primera, solicitud de nuevos requerimientos. Por ejemplo, pues necesito una ampliación porque me han mandado, pues, me han mandado el manual de instrucciones, pero no la declaración de conformidad de las máquinas. Pues eso es una ampliación, ¿vale? Nueva visita de comprobación. Normalmente, cuando hay una paralización o cuando se detecta que hay unos incumplimientos, el inspector de trabajo que haya ido va a volver a pasar para verificar que realmente se ha procedido a la subsanación. Y una vez que esto ocurre, que pueden no darse las dos cosas, ¿vale? Se procederá o bien al cierre de la actuación y de la diligencia que hubiera, se cierra, se hace una anotación en el libro de visitas de la Inspección de Trabajo donde se dice que con fecha tal se ha verificado que se ha cerrado, que se han subsanado las deficiencias, se cierra la diligencia, o bien puede darse lugar a un acta de infracción y en ese acta de infracción iría ya la propuesta de la sanción, donde se nos va a informar, oiga usted ha incumplido este precepto, este otro y este otro, y como consecuencia de ello, por la LISO, que yo ahí no voy a entrar porque entrará Victoria, usted, las sanciones que le corresponden son esta y esta, ¿vale? Eso es una propuesta. Ya veremos luego que la inspección propone, será la autoridad laboral competente la que sancione, ¿vale? Por regla general, la propuesta se lleva a término. No ha habido casos, son pocos los casos que hay en la que luego la autoridad laboral competente nos reduce salvo, vamos, de iniciativa propia, la sanción. Bien. ¿Qué pasa cuando la inspección de trabajo llega a nuestro centro y nos pide un requerimiento, bueno, nos hace un requerimiento de subsanación? Bueno, pues normalmente es el formato, ¿vale? Lo más importante del requerimiento de subsanación, que aquí ya aparece, aquí lo que nos va a decir, normalmente nos suele dejar dos documentos juntos. Por un lado, el requerimiento de subsanación y por otro, el requerimiento de presentarnos, ¿vale? En su sede. Pues en este requerimiento, lo más importante, lo más reseñable es que nos deja claro que yo te estoy instando a que subsanes, pero que no te equivoques, que no creas que porque yo te estoy diciendo, oye, te doy la opción de subsanar, quedas exento de una sanción económica, que puede ser, y lo más probable es que lo haya, una sanción económica. ¿De qué va a depender? Pues sobre todo de la envergadura del hecho infractor y del número de trabajadores expuestos, siempre cuando estoy hablando en materia de prevención de riesgos laborales. No es lo mismo que yo tenga un cable por el suelo en el despacho de una sola persona, que yo tenga un cable por el suelo en una zona de paso donde pasan todos los trabajadores. Ese es un ejemplo. No es lo mismo que estemos hablando de protecciones colectivas a que estemos hablando de casos muy puntuales, como por ejemplo que un solo trabajador no estuviese haciendo uso de algún equipo de protección individual, ¿vale? Ante esto, las empresas tienden a no darle importancia. Ah, bueno, me ha dicho aquí, me ha rellenado, voy para atrás otra vez. Me ha puesto aquí en su rayadito 3 o 4 cosas, pero ya está. Y cuidado, esto ya no es, esto es un consejo desde la experiencia como técnico de prevención. Los requerimientos de subsanación son fundamentales para ver cómo respira la empresa. Y en función de cómo nosotros respondamos o cómo nos comportemos ante ese requerimiento de subsanación, el inspector se va a hacer una idea de cuál es nuestra cultura preventiva y nuestra integración. Por tanto,
Lo que yo recomiendo siempre a mis empresas con las que trabajo, cuando me llaman, oye, Gemma, mira que está aquí el inspector, que nos ha dicho que el día 20 nos presentemos en su despacho, pero nos ha dejado un papelito aquí con 4 cosas señaladas. Bueno, pues aquí ya no lo está diciendo, en el propio requerimiento te dice que de forma inmediata, pero eso pasa desapercibido. Lo que yo siempre aconsejo es, por un lado, paralizar los tajos donde se haya detectado la deficiencia, la zona de trabajo donde hayamos detectado o el inspector haya detectado la deficiencia, y esos actos sale el inspector, se paralizan. Solicitud de buen asesoramiento técnico del servicio de prevención. ¿Por qué? Pues porque normalmente es la entidad especializada en materia preventiva en la empresa y son los servicios de prevención o los técnicos los que deben deciros cómo actuar. Oye, pues haz esto, pues haz lo otro. Subsanar la deficiencia lo antes posible. Y luego, que hay veces, por ejemplo en Málaga, hay determinados inspectores y subinspectores que ya lo dejan reflejado por escrito, pero lo habitual es que no, porque no, tampoco así lo establece ninguna normativa ahora mismo. Yo sí aconsejo realizar un informe de subsanación y remitirlo al inspector de trabajo. El informe de subsanación pueden ser 3 fotos o 4 fotos y decir, oye, lo que estaba mal ya está hecho. O puede ser algo de mayor envergadura, ¿vale? Esto es fundamental, que haya una diligencia en nuestra forma de proceder. Por ejemplo, aquí os voy a poner un informe de subsanación de una empresa donde a la empresa llegó el inspector de trabajo, era una obra de construcción, el centro de trabajo verificó que la instalación la instalación de las protecciones colectivas no era adecuada, no estaba conforme al fabricante, al manual de instrucciones y solicitó una subsanación. Pues en cuestión de 24 horas, en este caso yo, que era la técnico actuante, me pasé por la obra, se hace todas las verificaciones, se le asesora a la empresa de cómo tiene que actuar y a continuación pues se hace un informe de subsanación. Vuelvo a insistir, esto va a depender de la envergadura de la deficiencia y también va a depender del técnico y de la capacidad técnica, pero sobre todo, fundamental como mínimo mandar una foto, ¿vale? Aquí hay un informe donde se dice el objeto, que fue como consecuencia de una visita, que se detectaron una serie de deficiencias, que es en tal obra, el desarrollo, pues que tal fecha fue el inspector, que se verificó que esto estaba mal, etcétera, 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 y una evidencia. Por ejemplo, esto es lo que vio el inspector en su día. Bien, en el momento de la visita vio que había una red, pero que estaba cogida mal, porque estaba por aquí corta, la habían cortado, le faltaba por aquí una parte de la red. Luego aquí estaba cogida solo con unas cuerdas y aquí es como se pone. Aquí exactamente lo mismo. Si se fijan por aquí, se ve que hay una serie, no está conforme a la normativa, porque hay una serie de combas, la red no era la específica y una comprobación, una verificación de que ya está bien realizada, ¿vale? Luego estaría el requerimiento de comparecencia que hemos dicho. Te cito, para que nos entendamos, en mi sede para ver una serie de documentación que él va explicando lo que quiera ver en cada caso. Aquí lo que hay que tener en cuenta. Lo primero, a mí me hace mucha gracia cuando llega la comparecencia. Uy, es que a mí no me viene bien, a ver si podemos hablar con el inspector para que no lo retrase, porque periquito, porque menganito. No. Debemos comparecer en tiempo y forma. Si nos han dicho tal día, tal hora, intentamos por todos los medios comparecer, habiendo remitido previamente ese informe. Además, se llevaría también impreso en formato digital copia del informe e incluso del correo en el que en su momento se le entregó. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo estoy haciendo es evidenciar mi buena voluntad. Y eso es fundamental, ¿vale? A la hora de trabajar con las administraciones de este tipo. Luego, si de la inspección de trabajo es en materia de prevención, no puede ir el asesor laboral, debe ir el técnico de prevención. ¿Que hay parte parte laboral? Pues que vaya también el asesor laboral. Pero lo que no podemos hacer es que la persona interlocutora en materia de prevención sea alguien que tiene esa competencia. Eso ya también nos está dejando mucho que ver del tipo de empresa con la que se está trabajando. Si no es el servicio de prevención, pues puede ser un responsable técnico de la empresa en materia preventiva, alguien que tenga conocimientos, el delegado de prevención, pero alguien que tenga una entidad preventiva. Y también algún responsable de la empresa. En mi caso, yo en muchos casos me he visto
una inspección gorda por accidentes de trabajo o porque la inspección ha verificado que faltaban protecciones colectivas, etcétera, y nos han mandado al asesor laboral y a mí como técnico en prevención. Pero ni el empresario, ni el responsable técnico, ni nadie de la empresa. Pues ya eso también está un poco haciendo la imagen de la empresa, con lo cual hay que intentar siempre que haya una representación de la parte directiva y de la parte especializada, ¿vale? Y luego, una vez que ya, normalmente después de esa visita, de esa cita presencial, el inspector va a volver a pasar va a hacer una segunda visita por el centro de trabajo para ver que se ha procedido a la subsanación ya in situ, ya no es un informe, no, va a ir in situ. Y suele dejar una diligencia. ¿Esa diligencia qué dice? Pues se dice que verifica que se ha procedido a realizar lo que ha dicho, en definitiva, ¿vale? Hay muchos casos, por ejemplo, aquí pongo un correo electrónico de una inspección de trabajo que nos llega en su momento, en la que se nos pide una ampliación de la investigación. En este caso ha sido un accidente de trabajo, pero considera tras leer el accidente de trabajo que necesita más detalles de esa investigación porque aunque se habla no se detalla la zona expresa o el lugar en concreto donde se ha producido el accidente de toda la obra y pide una serie de detalles, ¿vale? O por ejemplo en este caso que también se solicita como ampliación para luego tener digamos, la base de hecho, pues lo que nos hace es solicitar, en este caso, pues una documentación de que se le ha procedido a los trabajadores a entregar información, EPI, etc. ¿Vale? Lo que es fundamental también saber es que el hecho de no contestar a una ampliación también supone un derecho, un objeto de infracción adicional. Es decir, que podemos estar ya incurriendo en una infracción por falta de protecciones colectivas, por falta de formación, de información, etcétera. Pero además, si no contestamos a los requerimientos de subsanación, también o de ampliación, también sería otro delito más, ¿vale? Y para finalizar el proceso, ¿cuándo finaliza? Pues se puede dar dos casos. El primero, que normalmente suele ser raro, pero puede darse, es pues el inspector ha constatado que la empresa pues, ha tenido una voluntad de corrección, que en 24 horas ha corregido, que se ha presentado a la cita con toda la documentación en tiempo y forma, que ha ido el gerente, el técnico de prevención, el asesor laboral, que han entendido la gravedad de los hechos y le da una segunda oportunidad. Ojo, puede ser que no haya sanción, puede ser que no se produzca sanción, pero cuidado, esto ya sienta precedentes. Si hubiera una segunda visita de la inspección de trabajo, podría considerarse reincidencia del hecho, ¿vale? O bien, el otro caso, que es donde va a entrar mi compañera Vicky, el otro caso es que a partir de este momento se inicie el proceso de sanción. Es decir, él ya una vez que tiene todo, o ellos ya una vez que tienen todos los hechos y tienen todo su expediente, pues lo que hacen es decir, bueno, pues consideramos que esto es constitutivo de tal sanción, esto de aquella, y cuidado, que si además ha mediado un accidente de trabajo y existe un nexo claro entre el accidente y la causa, porque ese ha sido por falta de medidas de seguridad, también entrará el tema del recargo de prestaciones. Y como conclusión, he ido rápido porque creo que la parte de Victoria es muy interesante. Como conclusión es decir que la inspección de trabajo es un órgano de control y consulta, pese a la imagen negativa que tiene. Ante una actuación debe procederse de forma diligente y profesional. Las acciones necesarias de desarrollar como consecuencia de una inspección deben ser integradas. Esto es fundamental y ocurre muchas veces. Es decir, yo me dejo la piel porque me ha venido una inspección de trabajo al centro de Málaga y me dejo la piel porque todo lo que me ha dicho el inspector esté perfecto en el centro de Málaga. Pero es que mañana va la inspección de trabajo al centro de Sevilla y se encuentra exactamente la misma casuística que en el de Málaga. Tenemos que tener claro que lo que
las mejoras que incluyamos no se pueden quedar en un único centro, sino que deben trasladarse a toda la organización, ¿vale? A todos nuestros centros de trabajo y a toda nuestra organización. Y a continuación, pues dejo a Vicky que va a explicar, aunque sabemos que si no lo dejamos aquí, de que cualquier actuación o cualquier hecho constitutivo del delito puede mediar 3 tipos de responsabilidades: penal, civil y administrativa. Hoy la que Vicky va a explicar es la responsabilidad administrativa. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Clarísima, como siempre, tu exposición. Dejo de compartir. A ver. Vale. Venga, bueno, yo. Bueno, pues nada, buenas tardes. A ver, ¿qué encuentro? Un momentito, que para que no me pierda yo. Perdón. Ahora. Gemma, ¿se ve perfecta? Sí, se ve. Comparte, te faltaría ponerla a modo presentación. Ah, pues la he puesto. No, pues se ve modo diseño. Si no, deja de compartir y vuelve a compartir. Sí, yo te recomendaría eso, que en un momento dado las cierras y... Sí, pero fíjate. Dejas de compartir y luego a verlo más grande. Sí, es que no me dejara dejar de compartir. Pero un momentito. Ahora, espérate. Perfecto. Un momentito, voy a ponerla desde el principio, ya sé que es. Un momentito. Vamos a ver si ahora. Se ve, sigue viéndose en modo diseño. Pues, ahora. Perfecto, ¿ahora? ya. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias sobre todo además por la hora. Y bueno, agradecer a Gemma, bueno, su exposición tan clara. Mi parte, bueno, sobre todo porque veníamos detectando esta jornada, es verdad que hace 2 años la enfocamos también porque, bueno, como servicio de prevención mancomunado del sector de la construcción, por un lado veíamos que estábamos notando, y después sobre todo más después de la pandemia, bueno, pues evidentemente una labor de la actuación inspectora y totalmente justificada. Y por otro lado también, bueno, pues la incorporación al cuerpo de inspectores especializados en materia de prevención y de los subinspectores, pues hace que además las visitas tengan un carácter mucho más técnico y después más difícil también a lo mejor pues justificar el hecho de no adoptar ciertas medidas. Después, bueno, pues nosotros, bueno, tras la visita a la inspección, cuando se inicia evidentemente el procedimiento sancionador, que es el inspector de trabajo el que lo inicia, pues nos encontramos con que con respecto a la responsabilidad administrativa, pues puede haber, digamos, dos vías, ¿no? Está la sanción pecuniaria impuesta por la inspección de trabajo, por infracción de las normas de prevención, y después nos encontramos con que también, bueno, el recargo de prestaciones, que eso viene realmente pues determinado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aparte de otras medidas accesorias,
como puede ser el cierre temporal del centro de trabajo, la paralización de actividades, la prohibición de contratar con la administración pública. Tenemos, bueno, recordar que además esto, bueno, pues es crucial sobre todo para las empresas que contraten, que realicen contratos públicos con una sanción en firme de carácter grave o muy grave, puede dar lugar a la prohibición para contratar con la administración pública durante una serie de años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros es verdad que como servicio de prevención, al tener un carácter unisectorial y marcadamente mancomunado, pues realmente ofrecemos un asesoramiento muy especializado. Y es verdad que muchas veces la empresa a lo mejor tienden a lo mejor a dar una respuesta a lo mejor rápida sin pensar, y consideramos que hay que pensar, que hay que consultar a los asesores laborales, a los técnicos en prevención, si digamos la empresa no tiene una dimensión que cuente a lo mejor con un servicio de prevención propio, que cuente con un departamento especializado. Entonces, bueno, como hemos dicho y ha explicado Gemma, bueno, las funciones de la inspección de trabajo en cuanto a la responsabilidad administrativa, pues es el inicio del procedimiento sancionador. Puede ser también instar al órgano correspondiente a la declaración de recargo de prestaciones. Puede también proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de los costes de la seguridad social motivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ese es el bonus malus. Las empresas que tienen una actuación excelente, que tienen una baja siniestralidad, pues a través de la mutua de accidentes de trabajo puede solicitar un bonus, pero también puede venir un incremento del recargo o reducción de las primas de asesoramiento por tener una mala actuación y una accidentalidad que esté por encima a lo mejor de la media del sector. Y ordenar la paralización inmediata de trabajo, bueno, pues por inobservancia de la normativa de prevención. El inicio del expediente sancionador, bueno, pues como ha dicho Gemma, pues se inicia de oficio como resultado de la actividad inspectora previa, y lo que se inicia es con el acta de infracción de la inspección de trabajo de la seguridad social, ¿no? ¿Cuándo se extiende el acta de infracción? Pues realmente cuando se constaten hechos constitutivos de infracción. Y ¿quiénes pueden extender el acta? Pues que ahora nos encontramos con que está el inspector de trabajo y seguridad social que extiende el acta. Pueden extender el acta a sus inspectores laborales del Cuerpo de Seguridad y Salud Laboral y técnicos habilitados por las comunidades autónomas. Sin embargo, de estos, o sea, de los inspectores del Cuerpo de Técnicos habilitados, siempre antes de extender, digamos, el acta, requiere un visado por parte del inspector al que estén adscritos en su caso, ¿vale? Y tienen que estar visados por él, pues, para verificar que en forma, sobre todo, no hay ningún error tanto de forma y que esté todo completo. El acta de infracción en sí, pues ¿qué es lo que es? Básicamente es un documento en el que por un lado se imputan unos hechos constitutivos de la infracción, se especifican claramente qué hechos se han infringido y por otro lado se exige, bueno, pues la responsabilidad administrativa, se determina la sanción y puede ser a lo mejor otro tipo de propuestas de otro tipo de, digamos, de sanciones. Las infracciones, bueno, laborales todas en materia de prevención, pues están en la llamada LISO, que es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la Ley 5/2000, que realmente ahora mismo y últimamente cada vez que se está publicando una norma de carácter social, al final están metiendo también cambios en la LISO, la última que hay, que no afecta tanto en tema de prevención, pero sí afecta en materia de empleo el tema de la violencia sexual y todo este tema, bueno, pues también eso ha afectado ha vuelto a modificar la LISOS. La cuantía establecidas por las sanciones por incumplimiento de las infracciones, bueno, pues las infracciones la LISOS las clasifica en tres niveles, ¿no? Las leves, que desde su grado mínimo va desde los 45 euros hasta los 2.450 euros, las graves, que van desde su grado mínimo
2.451 euros hasta el máximo de su grado máximo, 49.180 euros, y las muy graves que van desde los 49.181 euros en su grado mínimo al máximo del grado máximo, que va al 983.736 euros. En estos tres niveles, como vamos, saben muchos los asesores, vamos, todos los asesores, digamos, laborales, cuando un inspector califica una sanción como leve, esa sanción está claramente tipificada. Como ha dicho Gemma, es muy difícil que la inspección se confunda en cuanto al hecho, digamos, el hecho por el que se ha cometido la infracción. Entonces, a lo mejor hay alguna posibilidad de mover del grado máximo al mínimo en las alegaciones, pero va a ser difícil cambiar de escalón. Y bueno, la grave igual. El criterio de graduación normalmente pues viene sobre todo el número de trabajadores expuestos, bueno, pues la repercusión o las consecuencias que hubiera podido tener esa infracción. O sea, no es lo mismo una infracción porque falte una protección colectiva que afecta a los trabajadores en su conjunto y el riesgo gravísimo que puede tener, pues probablemente esa infracción pues pueda ser catalogada por grave o por muy grave según las circunstancias, según que sea. Bueno, pues eso es básicamente. Tres ejemplos, por poner tres ejemplos para que explicarlo. Bueno, pues en la infracción leve, pues no dar cuenta a la autoridad laboral en tiempo y forma de los accidentes leves o las enfermedades profesionales, que las que tengan calificadas como leves. O sea, si a un trabajador mío le detectan una dermatitis y una enfermedad profesional que puede ser caracterizada de leve, bueno, pues me he informado, no lo he comunicado al organismo competente, o un accidente de trabajo leve igual, o no llevo las estadísticas de siniestralidad, que también tendría que tenerlas, ¿no? Las graves, por ejemplo, pues cumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive de la evaluación de riesgo. Quiero decir, yo la evaluación de riesgo tengo unos riesgos y no es hacer la evaluación de riesgo mal por mi cuenta, sino derivada de la evaluación de riesgo. Pues si no la he efectuado así, de esa forma, o no realizo el seguimiento de la actividad preventiva, pues realmente es una sanción que puede considerarse, vamos, que se considera grave. O muy grave, por ejemplo, no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. Es decir, si yo trabajo tengo un puesto de trabajo y además de que trabajo con productos de limpieza, mi trabajador, y puedo tener riesgo para el feto, pues evidentemente la empresa tiene que adoptar una serie de medidas y hacer una evaluación específica. Bueno, pues sí, eso es un hecho infractor considerado muy grave. ¿Cuál es el contenido del acta de infracción? Bueno, pues siempre tienen que venir los datos del presunto infractor, hechos comprobados, o sea, ¿qué ha comprobado el inspector? Pues he comprobado que los arneses que llevan los trabajadores no estaban, digamos, en vigor, estaban ya, digamos, caducados, o que he constatado que, bueno, lo que haya comprobado, digamos, el inspector. La infracción o infracciones, aquellos preceptos vulnerados y su calificación, si son leves, graves, muy graves. El número de trabajadores de la empresa y número de trabajadores afectados por esa infracción, pues eso es para su graduación, sobre todo. La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, el órgano competente para resolver, y dónde se realizan las instrucciones. O sea, en este caso, bueno, pues aquí el órgano competente para resolver es la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, vamos, la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Y la indicación, se tiene que identificar el funcionario que levanta el acta y la fecha del acta de infracción. Igual, en los casos que el acta sea expedida, digamos, por un subinspector o por un técnico habilitado, evidentemente, pues ahí figurarán los dos. El inspector que visa y, digamos, confirma que ese acta es correcta y ya puede procederse a notificársela a la empresa. ¿Qué caso nos podemos dar? Pues acumulación de infracciones, que en una misma visita, en materia de empleo, en materia de prevención,
me encuentre varios hechos infractores. Pues entonces en ese mismo acta se recogerán, pues he verificado que hay una infracción leve por, leve por bueno, una infracción leve y una infracción grave. Entonces, el importe total de la propuesta de acta de sanción será la suma de todas las sanciones impuestas. Y, como ha dicho bien Gema, valor probatorio de las actas. Tienen presunción de certeza. Igualmente también tiene valor valor probatorio de certeza, bueno, pues el informe del inspector de trabajo que insta al INS para la declaración del recargo de prestaciones, o las actuaciones de comprobación recogidos en los informes emitidos por los funcionarios técnicos que colaboran con la inspección de trabajo. Quiero decir, cuando hay un accidente de trabajo, hay veces que acude técnicos del centro de prevención, ya no a lo mejor como técnico habilitado, sino como técnico experto. Pues el informe que realizan los técnicos del centro de prevención como organismo colaborador de la inspección de trabajo, pues tienen también tienen presunción de certeza. La notificación de las actas, bueno, pues se notifican en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del término de la actuación inspectora. El término de la actuación inspectora no es cuando yo he hecho la visita al día siguiente, ha hecho la visita a la inspección, o no es cuando me ha requerido para que me persone la inspección de trabajo al día siguiente, es cuando el inspector analiza, digamos, toda la documentación pertinente, realiza su informe, realiza todas las comprobaciones que tenga que hacer y a partir de ahí es cuando notifica. Y en la fecha del acta la fecha del acta no tiene por qué coincidir con la visita de la inspección ni como el día después, sino que la fecha del acta es cuando ha llegado a término la actuación inspectora. Y a partir de ahí, una vez se notifica, pues es 10 días hábiles para efectuar, digamos, la notificación. En el acta, bueno, el presunto responsable, bueno, tiene derecho a ser notificado, pues lo que hemos dicho, tiene que venir claramente en el acta los hechos que se le imputan, las infracciones, las sanciones, la identidad del instructor y advirtiéndole al sujeto, bueno, el derecho de formular escrito de alegaciones. ¿Qué pasa con las acciones que son exclusivamente pecuniarias, que no llevan otras actuaciones accesorias? Pues existe la posibilidad de aplicar a dicha sanción un porcentaje de reducción, que normalmente, vamos, que es el 40%, siempre y cuando el sujeto infractor declare su voluntad de proceder al pago y renuncie al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa contra la sanción. Esto, como ha dicho Gema, es muy importante que cuando nos llega un acta la leamos detenidamente, porque este párrafo que viene en letra muy chiquitita nos llama muchas veces más la atención. Bueno, pues hago el descuento por pronto pago y no pasa nada, y hay que valorar las repercusiones o consecuencias que puede tener. También, bueno, decir que antes de que se modificara, pues hace 2 años, el año pasado, se dividía en el acta de infracción, había dos reducciones, no 2 descuentos, que parece que estamos aquí hablando de saldo, 2 reducciones. Un 20% por proceder digamos, al pago adelantado y el otro 20% por asunción de responsabilidad. O sea, tú podías picar solo el 20% diciendo voy a asumir ya que voy a pagar la sanción, y el otro 20% no lo firmo porque entiendo que no voy a asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que soy una empresa contratista y con respecto a mis subcontratistas, bueno, yo puedo entender que el accidente ha sido en mi centro de trabajo o un titular de un centro de trabajo en el que haya más empresas, ¿no? El accidente ha sido en mi centro de trabajo, tengo responsabilidad digamos, voy a asumir que la infracción me afecta,
pero no voy a asumir la responsabilidad porque yo he puesto todos los medios, he hecho reuniones de coordinación, me he reunido, he pedido evaluación de riesgo, y entonces no considero que debo firmarlo. Pero ahora ya no, ahora ya está unido. Si quiero pagar y tener una reducción, asumo la responsabilidad. Esto, bueno, es un ejemplo, el modelo normal cuando te notifican el acta de la declaración por pronto pago, en el que digo, comunico mi voluntad de proceder al pago con carácter previo a la resolución, o sea, eso es con carácter previo a la resolución ya de la autoridad laboral, en un plazo determinado, y ahí ya, bueno, pues esa es la parte digamos, de reducción. Pero después viene el otro apartado en el que yo firmo, en el que pone lugar, fecha y firma. Declaro que son ciertos todos los datos que figuran en el acta, o sea, ya estoy diciendo que todo lo que hay en el acta es cierto, con lo cual no podría hacer alegaciones a algo que viene en el acta si he firmado la reducción, a algo concreto o específico que viene en el acta. No puedo, digamos, desmentir, o sea, quiero decir, si a mí me dicen hay una barandilla que está mal y yo hago la foto y puedo más o menos justificar que está bien o que esta máquina no ha pasado el periodo de mantenimiento y resulta que sí lo había pasado, no puedo ya, si he firmado el descuento por pronto pago, ya no puedo, me cierro ahí esa vía de alegar, ¿no? Entonces, bueno, que son ciertos los datos que figuran en la solicitud y que renuncio a interponer cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Esto, bueno, pues es una actuación inspectora también muy recientita también que tenemos, en el que claramente se dice eso, que viene aquí claramente el 40% de reducción y el renuncio interpone la sanción y bueno, los 10 días hábiles para realizar y acreditarse el pago ante la autoridad laboral. Entonces, en la sanción exclusivamente pecuniaria nos podemos encontrar con que puedo reducir el 40% el importe de la sanción, pero supone que estoy aceptando la responsabilidad y que renuncio la alegación o recurso administrativo. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí ya si hago todos esos pasos, pues fin del procedimiento administrativo sancionador, bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Yo prefiero, si tengo que pagar 4.000 euros, pues pagar el 40% menos, pero ya está, ya he terminado porque ya me quito de dolores de cabeza y liquido este tema cuanto antes. Muy bien, pero ¿y si no nos hemos dado cuenta porque eso viene recogido en todas las actas? En las propuestas de acta de infracción, la inspección de trabajo, si ve que hay un supuesto, considera que debe emitir un informe por el que insta al INS la declaración de recargo de prestaciones por accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad, ¿qué pasa ahí? Yo estoy asumiendo la responsabilidad y renunciando a cualquier alegación o recurso administrativo. Pues puedo cerrar el procedimiento administrativo sancionador, pero está abierto el recargo de prestaciones y me estoy cerrando cualquier vía de recurso. Estoy dando por certeza todo lo que... y me estoy cerrando cualquier posibilidad. Es que es verdad que cuando hay infracciones claras, las posibilidades son pocas. Esto normalmente tiene que haberse producido un accidente, pero puede pasar que accidentes que consideramos que son leves, que no tienen ninguna repercusión, leyendo claramente el acta, cuando vemos ya cuando viene el final del acta todo el tema de la sanción, ahí es donde se observa que el inspector va a notificar. Entonces, ahí es muy difícil que si nosotros como empresa consideramos que la empresa ha puesto todos los medios, que la actuación inspectora pues, ha podido ser a lo mejor en ese momento excesiva, o que considero que realmente, bueno, que pues bueno, pues por lo menos alegar para pasar, si damos un impuesto un 50% del recargo de prestaciones a tratar de ir al 30%, que la vida de la empresa, el recargo de prestaciones, lo digo, es casi una de las cosas que económicamente también pueden afectar más a la empresa
Y no solo eso, que al asumir, que cuidado también cuando nosotros asumimos en una infracción grave la responsabilidad de lo sucedido por las repercusiones que puede tener en cuanto a contratación con la administración pública cuando haya una sanción en firme y por el daño también que se puede hacer económico a la empresa si hay abierta también esta vía de recargo, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo. Bueno, que fijaros que las sanciones eran grave en su grado mínimo. Grave en su grado mínimo. O sea, no veía en la visita, en este caso concreto, no había un grado máximo. Eran 2.046 euros. Pero es que además aquí nos encontramos con que, bueno, o sea, se establece el abono de un recargo del 30%, que eso la empresa cuando hay un recargo de prestaciones tiene que efectuarlo de golpe e ingresarlo en una cuenta, y en este caso además había sido por un accidente de una empresa subcontratista y quien había firmado la aceptación de responsabilidad y la reducción había sido el subcontratista y la responsabilidad solidaria le llega al contratista principal. Entonces hay que tener cuidado en aquellos casos en los que haya centros de trabajo en los que intervengan varias empresas, tener el tema muy controlado. Cuando se recibe la visita de una inspección, pues muy articulado y viendo un poco para prever que no haya al final, bueno, pues unas consecuencias más graves de las que pueda tener, o sea, unas consecuencias mucho mayores. O en los casos, evidentemente, de obras de construcción. Sí se me ha olvidado comentar antes que en la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones, están, por un lado, las infracciones de empleo, en materia de empleo, por otro lado, las infracciones en materia de prevención. Entonces, y ahí, y dentro de las de prevención, por ejemplo, si ahora mismo hay empresas constructoras que me están escuchando, están aquellas específicas del el incumplimiento de la ley reguladora de la subcontratación. Bueno, pues este tema es importante. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, bueno, aquí lo que hemos comentado, ¿no? 2 casos de infracciones graves en un mismo acta de infracción y en el que ya pues se establece en este acta también se hacía una propuesta, lo que pasa es que no... del recargo de prestaciones, aquí viene, que se propone recargo de prestaciones derivadas del accidente de trabajo, ¿vale? Y que consideran que tienen su causa en la empresa. Aquí no te pone exactamente el porcentaje, por eso es importante también, probablemente no lo pondrían porque estarían en espera de cómo evoluciona el trabajador, que eso es muy importante también. O sea, no es lo mismo un trabajador que ha tenido un accidente leve, que tú puedes a lo mejor suponer, y ojo que el caso anterior que he puesto, este era un accidente en principio leve, y a un accidente que tú sabes que va a tener una incapacidad permanente o puede tener unas consecuencias fatales, en las cuales estoy asumiendo un recargo de prestación, cerrándome cualquier vía de recursos en todos los distintos ámbitos. Aparte de que si hay abierto otro tipo de repercusión de responsabilidad, como puede ser la penal administrativa, el asumir ya la responsabilidad administrativa, o sea, administrativa o civil, perdón, penal o civil, asumir ya la responsabilidad administrativa puede dar juego a derimir también otro tipo de responsabilidad, aunque sean independientes. Con lo cual, antes de aceptar el porcentaje de reducción, primero valorar si el acta de infracción es consecuencia de un accidente de trabajo. Si en el acta se recoge propuesta de la Inspección de Trabajo de recargo de prestaciones de la Seguridad Social y si la calificación del accidente es grave o muy grave. Y he puesto lo de si el acta de la inspección es consecuencia de un accidente de trabajo porque aunque en el acta no venga recargo de prestaciones, si por lo que sea el trabajador al final tiene, bueno, pues unas lesiones por lo que tú tienes un accidente, pero a lo mejor después la recuperación puede ser a lo mejor un accidente inicialmente leve, pues puede después complicarse y tener otro tipo de repercusiones. Entonces puede, por lo que sea, pues también plantearte ahora lo veremos,
una denuncia del trabajador o si se abre un juicio penal o un juicio civil, pues evidentemente el haber asumido la responsabilidad está ahí y está a disposición de todos los, digamos, afectados en un proceso judicial. Entonces, bueno, ¿qué sucede también cuando hay distintos sujetos? O sea, por una visita o por, ¿sabes?, de la inspección de trabajo, hay distintos sujetos responsables de la misma infracción, ¿no? Hay distintas empresas, ¿no? Bueno, pues puede suceder que alguno de ellos haya manifestado su voluntad de pago con carácter previo a la resolución y alguno de los otros hubieran presentado alegaciones. En ese caso, la inspección de trabajo, la autoridad, digamos, tiene que comunicar que no cabe la aplicación de la reducción correspondiente al empresario que manifestó su voluntad del pronto pago y le concede un plazo adicional de 15 días para presentar alegaciones. O qué pasa también si alguno de los sujetos responsables ha mostrado su voluntad de acogerse a la reducción y hubiese otros responsables que no efectuasen alegaciones ni solicitasen la reducción de la sanción. Pues desde la autoridad laboral debe remitirse a todos ellos el documento de pago con la reducción correspondiente y continuar con el procedimiento. ¿Cuáles son realmente un poco las competencias? Porque para no liarnos, ¿no? Bueno, pues la inspección de trabajo que hace las actuaciones previas, las que ha explicado muy bien Gemma, y levanta el acta, extiende el acta de infracción, la levanta, y después también puede instar al INS al recargo de prestaciones. La autoridad laboral de la comunidad autónoma, al final, es el organismo instructor del expediente sancionador. Es quien tramita ese expediente y quien resuelve ese expediente. Y el sujeto responsable, pues tenemos dos opciones: o no presentar alegaciones o presentar alegaciones. Si no presentamos alegaciones, bueno, pues podemos no presentar alegaciones. Bueno, tenemos tres: no presentar alegaciones, una y asumiendo la responsabilidad, y dos, no presentar alegaciones pero no firmar el descuento, digamos, por la reducción por pago anticipado. En cuanto a las alegaciones, bueno, pues se presentan ante el órgano competente para resolver el expediente y se establece un plazo de 15 días hábiles desde el siguiente día de la notificación, bueno, en el que se pueden presentar medios de prueba. Como hemos dicho, y como ha dicho Gemma, se considera, o sea, el informe de la inspección es, digamos, prueba de carga, un informe de veracidad, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo alegar y desmentir lo que ha dicho el inspector, o sea, puedo hacerlo siempre que tenga unas pruebas o unos documentos que justifiquen que lo que el inspector a lo mejor no ha tenido en consideración lo que yo he hecho. Quiero decir, resulta que tengo un accidente de un trabajador que se cae, de un trabajador que se ha caído en altura y tenía el arnés, pero estaba, yo qué sé, el arnés estaba mal, lo tenía mal colocado y no estaba bien. Bueno, pues sí, claro, en un primer momento yo presento la formación de prevención, presento el parte de información y de medidas preventivas de la evaluación de riesgo, presento todo. Pero resulta que no he presentado que yo le di un curso práctico de uso de arnés y de mantenimiento del arnés. Bueno, pues a lo mejor eso sí, eso es un documento nuevo que no conoce el inspector, pues se lo adjunto y es un medio de prueba nuevo. O bueno, otros medios que vea procedente. Y la competencia sancionadora, como hemos dicho, corresponde a la autoridad de la comunidad autónoma. Cuando la autoridad laboral recibe alegaciones, pues pueden suceder dos cosas: o que lo vea tan claro el organismo competente el que lleva la instrucción de la autoridad laboral, que vea tan claro que tus alegaciones o sea, que el informe de la inspección no tiene resquicio y tus alegaciones van por lo mismo que el inspector, pues hay poco que hacer. O
puede generar cierta duda, abrir nuevas vías, presentar nuevas pruebas y entonces solicite un informe ampliatorio a la Inspección de Trabajo. Bueno, pues el contenido del informe ampliatorio, bueno, pues tiene que valorar esas alegaciones también y debe resolverlo el inspector de trabajo, que fue quien lo redactó, en el plazo de 15 días. Y una vez ya, pues se acuerda, transcurrido bueno, los plazos señalados, acuerda el periodo de apertura de prueba. Se le da audiencia, digamos, al sujeto responsable y el sujeto responsable puede formular, digamos, nuevas alegaciones una vez accedido, digamos, a todo el expediente. Sobre todo esto, más bien es cuando a lo mejor intervienen distintas empresas y entonces hay documentación que no le ha llegado a uno o a otro. Normalmente, hombre, en los casos leves, estos trámites prácticamente pasa casi desapercibido porque no se llega a estos extremos. Y ya después pues, pasaríamos a la propuesta de resolución. La administración pues, está obligada a dictar resolución expresa y motivada, incluso en aquellos supuestos en los que haya prescrito o haya caducidad. Y las resoluciones bueno, pues se notifican evidentemente a todos los interesados y al inspector que inició digamos, la actuación inspectora. El recargo de prestaciones, bueno, pues este tema es un tema, bueno, que tiene, como he dicho, pues puede tener bastante repercusión. Esto siempre se puede producir y el inspector lo puede instar al INS a la declaración del recargo de prestaciones cuando haya habido alguna lesión o enfermedad profesional del trabajador y puede suponer entre un 30 o un 50%. Tiene que haber un nexo causal, quiero decir, que es la falta pues, de medios de protección reglamentarios, de equipo, medio y máquina, o si no se han observado medidas generales o particulares de seguridad y salud, o la adecuación personal, digamos, a cada trabajo. Es decir, si yo tengo un acto condicionado, un trabajador que no puede trabajar en altura y lo pongo a trabajar en altura, evidentemente no he observado la particularidad de ese trabajador ni teniendo en cuenta que ese trabajador tenía un acto condicionado, por ejemplo, ¿no? En los reconocimientos médicos. Y la responsabilidad del pago establecido pues recae sobre el sujeto infractor. Aquí decir que el recargo de prestaciones no es un hecho asegurable y es nulo cualquier pacto que estuviera en un documento contractual en el que diga, bueno, si yo tengo una responsabilidad por un accidente de un trabajador tuyo, yo soy empresario titular del centro de trabajo, contratista, pues te haces cargo tú del importe del recargo. Eso es nulo de pleno derecho. Y esta responsabilidad, digamos, es independiente y compatible con la de todo orden, incluso la penal. O sea, esto va digamos, casi por otra vía, digamos, en paralelo. Hay tres formas de iniciar el procedimiento. Uno es el informe de propuesta de la Inspección de Trabajo. Antes he dicho que observarais cuando recibiréis un acta de infracción si ya había ya el parrafito en el que se indica que van a instar al recargo de prestaciones, pero puede pasar que si hay un trabajador accidentado, lo inicie el propio trabajador, lo inicie, bueno, pues el empresario o sus beneficiarios, o sea, los beneficiarios del propio trabajador. Y se puede también iniciar de oficio por una entidad gestora, es decir, una mutua que considere que la empresa ha tenido responsabilidad en un accidente de trabajo o no. Bueno, pues puede iniciarlo él o y el INS. El INS es quien puede, digamos, requerir de oficio el recargo de prestaciones. Bueno, el órgano competente es el INS, lo inicia el inspector de trabajo, trabajador lesionado o el propio INS y se traslada la tramitación del traslado de expediente al trabajador al trabajador y al interesado para que formulen alegaciones en el plazo de 10 días y después pues hay una resolución motivada de 135 días hábiles para resolver e interponer un porcentaje de recargo sobre las prestaciones que cobre el lesionado. Aquí hay que decir que realmente lo que se trata es que si hay un trabajador el que
ese importe al final va directamente, digamos, en beneficio del trabajador. Si el trabajador, bueno, pues se ha quedado pues con una incapacidad limitante, pues evidentemente ese recargo de prestaciones, pues digamos un poco se compensa esos daños ocasionados por el trabajo. ¿Qué tiene que haber? Pues tiene que haber, bueno, primero un accidente de trabajo o enfermedad profesional, tiene que haber un incumplimiento de la normativa de prevención, tiene que haber una relación causal entre el comportamiento de la empresa y el resultado lesivo sufrido por el trabajador. Se podría suceder la exoneración por culpa y exclusiva, si se determinara que había culpa exclusiva del trabajador, que tenía que haber dolo o que hubiera a lo mejor una causa fortuita, yo sé que ha habido un terremoto y en ese momento pues eso evidentemente es una, digamos, causa no fortuita ya de fuerza mayor. Y la prestación económica del trabajador derivada del accidente. Tiene que haber una prestación económica del trabajador derivada del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí, bueno, sobre todo para las empresas de construcción, hay que tener en cuenta que la empresa contratista tiene responsabilidad solidaria con respecto a sus subcontratistas. Tiene en la empresa no solo ya las contratistas principales, no solo las empresas del sector de construcción, sino ya también nos vamos a empresas que titulares de un centro de trabajo en el que intervengan más empresas. Está el artículo 24 de coordinación de actividades empresariales, con lo cual podrían tener también cierta responsabilidad si hay un incumplimiento claro de ese artículo. Y después, bueno, pues que están todos los pactos de exclusión de este tipo de responsabilidad, pues evidentemente son nulos de pleno derecho. El tema de la responsabilidad solidaria de las empresas contratistas, por eso es muy importante, antes de firmar, de aceptar la reducción por, digamos, pago anticipado, pues sobre todo hay que tener controlado el tema de accidentes en los que yo considero como empresa que he puesto todos los medios, pero hay una, digamos, a lo mejor no ha habido una actuación, digamos, o ha habido un fallo en una de mis subcontratas, aunque yo tenga el deber siempre de vigilancia, de control y de garante, pero sí que no, si sabemos que realmente la empresa ha puesto los medios, que realmente hay posibilidad de, presentando alegaciones, reducir ese recargo, pues lo que es muy importante es que no se firme esa asunción de la responsabilidad, porque después me cierro cualquier vía de recurso. Y ya, bueno, pues ya para terminar, que me imagino que habrá preguntas, bueno, gracias, agradecer al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a la CEA y a la CEA su posibilidad de poder, bueno, haber organizado esta jornada. Y bueno, agradecer a todos los asistentes porque la horita y a lo mejor ya la última parte ha sido un poquito más tensa. Y bueno, simplemente, bueno, que las decisiones que tomamos son en última instancia nuestra responsabilidad. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ya no sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, muchas gracias, Vicky, por tu exposición y a Gemma también, como siempre, vuestra exposición tan clara y concisa y bien explicada, claro. No hay preguntas ahora, porque lo habéis explicado todo tan claro que ahora, entonces, sí creo que había alguien ahí que había... Hay una mano levantada, sí. Una mano levantada. Isabel. Ah, Sí. no, perdón, Israel. Israel, exactamente. De todas formas, si después surgiera a posteriori dudas, bueno, pues como tú bien dices, a través del gabinete también de prevención, os pueden hacer consultas y ya... Lo he puesto en... ¿Quién había levantado, para permitirle hablar y demás, que comente
Yo creo que ha sido a lo mejor por error, ¿no? Porque ya no está. La mano ya de Israel ya ha desaparecido. Ah, mira, sí. No. No, lo estoy habilitando para que nos comente, pero no. No. Yo creo que ha sido un error. Sí, y la siguiente persona, había otra persona que había levantado la mano, ¿no? No recuerdo. Voy a comentar algo para habilitarle el sonido y que nos comente si tiene alguna duda. En cualquier caso, os he puesto en el chat, bueno, el enlace al gabinete y el enlace a las consultas directas del gabinete, de la página del gabinete. Y bueno, ahí podéis hacernos las preguntas que queráis o las dudas que tengáis, os las contestaremos gustosamente. Sí os pediría, para terminar, que me contestarais la encuesta, la voy a habilitar, ¿vale? No sé si la estáis viendo, creo que sí, ¿no? Yo no. Quizá tarda un poquito en... Y es que además decir que como al final, cuando a lo mejor, sobre todo a lo mejor cuando se abre, habéis visto que, bueno, que el recargo de prestaciones, por ejemplo, tiene un plazo de resolución de 135 días, pues que al final, igual que cuando hay un proceso penal y se abre un proceso judicial, vamos muy desacompasados porque al final los tiempos son tan largos que después cuando uno quiere poner en pie lo que ha pasado ante un proceso es muy complicado y si encima hemos asumido la responsabilidad ya no nos acordamos. Como consejo a todas las empresas que cuando tengáis un accidente, pues recojáis en una carpeta bien detallado todas las actuaciones que se han hecho, que ya aparece la pantalla. Todas las actuaciones que se han hecho, todas las comunicaciones, porque al final, cuando hay que montar cuando ya llega el juicio al cabo de 2 años y hay que tirar de memoria, es complicado. Lo que es muy importante es que te recibáis un asesoramiento fundamental. Todas las empresas tienen asesor laboral, todas tienen servicio de prevención, bien por estructura, bien propio, bien, sabe, ajeno, bien mancomunado, pero es muy importante el hecho de que cuando se tenga un acta, sobre todo derivado de un accidente de trabajo que pensamos que es leve, pues siempre es bueno tener el asesoramiento y la opinión de, al final, los expertos en la materia. Sí, yo creo que eso, Victoria, es fundamental porque por lo que has explicado tú, hay muchos plazos ahí que hay que estar muy, muy pendientes. Sobre todo me he quedado con el plazo para el pago anticipado, con el descuento. Muy rápido, os pago ya. Claro, es un plazo rápido y lo que sí te quería preguntar yo, he visto que se solicita en papel, ¿no? ¿No hay otro sistema para solicitar ese? Porque claro, ¿qué sería? Rellenar la documentación y presentarlo por registro en la misma inspección, ¿no? Claro, yo creo que para registro, yo creo que también quien tenga certificado, no lo sé, si puede hacerse, la verdad, Gemma, no sé si eso lo sabes tú. Me ha extrañado eso porque bueno, al ser una cosa tan importante, claro, hablamos de un descuento importante. Digo, esto me imagino que sería... Normalmente la notificación se puede hacer de 2 formas. Sí. La primera por correo electrónico o por carta ordinaria o certificada. Normalmente es carta certificada cuando se trata de una acta ya de infracción firme. Y la forma de contestación, pues de la misma forma que lo hayas recibido. Si lo recibes en papel, será en papel, y si ha sido vía online, pues será online. Sí, como decía tu compañera Victoria antes, es fundamental estar bien asesorado y para estas cosas, eso es lo que es fundamental. Pues nada, yo por mi parte y por la parte de aquí de SEA, pues daros las gracias a las dos por vuestra exposición y gracias también a los participantes. Deciros que, bueno, que la presentación, creo que algunos lo habéis preguntado, se os enviará por correo electrónico y bueno, gracias también por participar y aquí nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa relacionada con este tema. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias, Manolo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.